En esta sesión, entonces, hablaremos sobre el sustantivo. ¿Qué vamos a entender del sustantivo como categoría gramatical? Ya Gómez Torrego nos decía que el sustantivo no es solo este tipo de palabras que caracteriza a objetos, personas, nombres propios, lugares, sino que también hay otras nociones o características no solo del tipo semántico, sino también morfológicas que nosotros debemos considerar. Empecemos hablando un poco sobre los criterios de clasificación de los sustantivos. Es decir, ¿qué hace que un sustantivo sea contable o no contable? Bueno, se da precisamente por esa relación semántica que implica cuando un sustantivo de carácter contable puede ser dividido y acepta que se antepongan, por ejemplo, determinantes, como por ejemplo algún tipo de determinante, algún tipo de adjetivo específico. Tú compras una casa y tú puedes decir una casa, dos casas, tres casas, pero cuando hablas, por ejemplo, de dinero, mar o agua, tú no puedes hablar de dos aguas. Puedes decir dos vasos de agua, pero no dos aguas al mismo tiempo, porque se escucharía o se entendería desde el punto de vista como una estructura agramatical en la lengua. Lo mismo ocurre con los sustantivos abstractos y concretos. Por un lado, los sustantivos abstractos son sustantivos que están vinculados con el mundo de la construcción mental, de la ideación también, de la posibilidad conceptual de que estas unidades existan. Hablamos, por ejemplo, del silencio, de la belleza, del horror, del temor, de la potencialidad, de, no sé, de la calma, de la poesía, de la literatura. Son sustantivos abstractos porque físicamente no tienen una representación. No existen, obviamente, en el mundo físico, solo existen en el mundo conceptual, en el mundo intelectual. En cambio, los sustantivos concretos sí tienen una representación física de ese objeto, sujeto, persona, proceso dentro de la realidad. Podemos observarlo. Si miramos alrededor, por ejemplo, aquí en este salón de clase, todo lo que podemos nombrar son sustantivos concretos. Mesa, escritorio, pupitre y todas nuestras partes que podemos tocar del cuerpo, nuestros accesorios, también son sustantivos de tipo concreto. Y contables, porque también podemos contar una mesa, dos mesas, tres mesas, etc. Ahora bien, hablemos de los sustantivos individuales o colectivos. El individual solo acepta una única realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de el pueblo, que lo vamos a entender acá como aldea, lugar donde habitan otras personas, pero hablamos de sustantivos colectivos cuando esa misma palabra pueblo también hace referencia a un grupo de personas que representan la idiosincrasia de una nación, de una región, etc. Muy bien. Continuamos. Entonces, quiero que entiendan que estos criterios de clasificación no solo se basan en señalar que a los sustantivos como categorías gramaticales que designan a un objeto, a una persona, animal o cosa, sino que los criterios de clasificación formales son un poco más amplios. Por ejemplo, eh, creo que este aspecto ya lo habíamos trabajado en algún momento, sobre todo en fonología, cuando estábamos realizando ejercicios con los pares mínimos, que escribíamos leño, leña, y nos dábamos cuenta que obviamente cambiaba rotundamente el significado de la palabra en cuanto el sustantivo recibía
un determinante femenino o recibía, sobre todo en los sustantivos llamados colectivos. En estos sustantivos, perdón, los sustantivos comunes al nombre. Aquí tenemos el caso de el cólera. Miren que cuando tiene un determinante masculino o un artículo definido masculino, nos referimos a la enfermedad. La palabra o el sustantivo queda intacto. Se utiliza y se escribe de la misma forma. Lo único que cambia es el determinante. Entonces, en el primer caso tenemos el cólera que refiere a la enfermedad y en el segundo caso la cólera que ya refiere al sentimiento de ira, de impotencia ante una adversidad o situación. Entonces, miren lo interesante, la homonimia, que es decir, la identidad, en este caso, desde el grafema, pero desde la palabra también, porque se conservan de manera intacta la palabra tal cual, y lo único que cambia es el tipo de determinante. El determinante sea masculino o sea femenino. Estos casos de homonimia también nos hablan de varios tipos, en este caso, de función dentro del sustantivo. Por ejemplo, cuando decimos el parte, me llegó el parte, muy clásica esta expresión en la literatura, ¿no? En novelas decimonónicas, acabo de recibir el parte, pero también en el mundo de la guerra, del conflicto, cuando hay, y también en el mundo médico, parte médico, etcétera, donde nos informan de las últimas noticias sobre soldados heridos o soldados en guerra o el estado de salud de algún familiar, parte médico. Y la parte que se refiere a la porción de algo, de un todo. Entonces, estas oposiciones semánticas se van a entender muy bien, sobre todo porque nos están hablando, nos está categorizando al sustantivo no solo como una entidad que designa o nombra a los objetos de la realidad, a las personas, a las cosas, a los procesos, sino que también involucran otros campos semánticos de la esfera de los objetos, las frutas, los procesos. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá en la palabra naranjo, naranja. Cuando hablo del naranjo, me refiero al árbol, pero cuando hablo de naranja, me refiero al fruto. Entonces, tengo una forma para el árbol y una forma para el fruto. Es distinta. Igual en el caso de el mango, por ejemplo. El árbol mango y también tenemos el fruto, uno de los tipos es manga. Color. Sí, también, obviamente, ¿no? Entonces estamos hablando de que la misma forma sirve para distintos significados. Por eso se habla de homonimia. ¿Ok? La misma forma para distintos significados. Y con lo que decía su compañera, naranja también es el color. Entonces no solamente el fruto, también es el color. Acá, en el caso de cántaro y cántara, pues tenemos desde el punto de vista también de qué entiende esa variedad lingüística o diatópica por cántaro. Por ejemplo, acá en el Huila, si yo digo cántaro, ¿qué entienden? ¿Qué se representa en ustedes? ¿Ah? Una vasija. Y si digo cántara, no le encuentran referente, ¿verdad? Porque estos referentes, acuérdense que vienen, Gómez Torrego es español. Entonces, ahí también hay unas distinciones entre cómo las variedades diatópicas utilizan los sustantivos. ¿Ok? A mí realmente tampoco me genera... ok, está lloviendo a cántaros, que es una locución, es una expresión que dice, habla sobre el modo en el que llueve.
¿ok? Esas locuciones o esas palabras a cántaro están muy relacionadas con el campo semántico porque cuando tú viertes el contenido de un cántaro sobre algo, cae de manera, ¿cómo se dice? Profusa. Me parece que es el adjetivo. Profusa, abundante. Entonces, cae de manera abundante, profusa. Me ayudan ahorita buscando el adjetivo por si acaso. Tengo mala memoria a veces. Entonces, cae de esa manera. Y esa es la representación mental para explicar un proceso de vida como es un proceso natural que siempre contemplamos en nuestra vida como la lluvia, cuando cae algo así. Muy bien. Y el otro caso de oposición semántica es leño, leña. Leño, una pieza de madera. La leña, pues ya es una materia más para servirse de ella, ¿no? Para construcción, para tantas cosas. Entonces entendemos esto de la homonimia, ¿no? Esto constituye también un proceso semántico, un tipo de, digamos, de activación de proceso semántico en la lengua que implica que una misma palabra puede tener distintas acepciones. El caso de banco, banco. Banco, entidad financiera y banco, lugar para sentarse. Ahora, ¿cómo identificamos qué es formalmente un sustantivo? O sea, ¿cómo nosotros sabemos que es un sustantivo? Primero, el sustantivo siempre va a admitir morfemas flexivos de género y número, a menos que sean estos sustantivos que no cambian de forma, que solamente tienen una única forma, como el sustantivo crisis. ¿Ok? Sustantivo crisis que solamente tiene una única forma. Y lo otro importante del sustantivo es que ellos, solo ellos, o categorías gramaticales sustantivadas, pueden ser núcleo del sujeto. Es decir, en sintaxis, solo el sustantivo o la partícula que haga las veces el sustantivo puede ser núcleo del sujeto dentro de la oración. Ahora, ejemplos concretos de esto. La libertad es un principio fundamental. La libertad. Libertad sería el núcleo del sujeto en ese caso. ¿Por qué? Porque es un sustantivo. Ahora, ¿será un sustantivo concreto o abstracto? Pues ya sabemos que es abstracto. ¿Okay? No vemos la libertad, vemos su representación en distintas maneras. Lo otro importantísimo es que ellos admiten cuantificadores determinantes que no todas las categorías gramaticales lo admiten. Y ahorita vamos a explicarlos. Por ejemplo, determinantes, él, esta, esa libertad, la libertad, una libertad, esta libertad. ¿Cuánta libertad sería un cuantificador? ¿Cuánta libertad? Entonces, bueno, es la manera también para identificarlo. Ahora, a veces nos podemos encontrar que un sustantivo y un adjetivo pueden estar de manera indistinta realizando ambas funciones, dependiendo del contexto de la oración. Yo puedo decir, el anciano camina, y ahí anciano sería núcleo del sujeto, porque es el sustantivo que es núcleo de ese sintagma nominal, pero también anciano funciona como un adjetivo, como un hombre anciano, dependiendo de la posición que tenga dentro del sintagma. Fíjense, igual con la palabra joven. El joven estudia. Ese chico
joven me saludó. Ahí joven es adjetivo en el segundo caso. Y en el primero es sustantivo. Aunque la palabra chico ya implica que sea joven, pero también puedo intensificar desde el punto de vista semántico. Entonces, hay palabras como esta, estudiante, adulto, anciano, joven, que pueden ser tanto pueden funcionar tanto como sustantivos como adjetivos. Bueno, en general esta sería nuestra clasificación semántica, cómo podríamos entenderla y su naturaleza. La extensión de esos sustantivos específicos. Por ejemplo, en las ideas podemos contar que se nos han ocurrido 3, 4, 5, 6 ideas, ¿verdad? Pero las ideas son de naturaleza abstracta y además pueden ser de carácter individual porque las ideas surgen según las personas que las proponen, ¿ok? No surgen Ahora, cuando decimos al colectivo se le ocurrió esta idea, estamos entrando en metáfora prácticamente, porque es que un colectivo solo, no, quizás un individuo que representa la voz del colectivo propone la idea, pero es muy difícil tomar todas las ideas del colectivo, unificarla y que todos coincidan y que todos piensen igual. Entonces, ahí es complejo. Veamos el caso nuevamente del sustantivo pueblo, que lo menciona Gómez Torrego, sus usos, los usos que puede tener, un uso más colectivo, un uso más individual. Cuando hablo del pueblo, como el conjunto de ciudadanos que está de acuerdo en, qué sé yo, votar por esta opción o que el pueblo tomó la decisión de refrendar cualquier acuerdo. Y en el contexto individual, vivo en un pueblo pequeño, me refiero a la aldea. ¿Okay? Pasaría lo mismo con el sustantivo que dijimos de banco banca. Ahora hablaremos un poco sobre la morfología de género. Y aquí sí quiero comentarles lo que van a ver dentro de un rato sobre cómo se construye el género en español. Y es que en estos casos, todas las palabras que ven aquí en esta diapositiva son sustantivos, claramente. Ahora, se esperaría que para construir un sustantivo, si seguimos con esta idea que a veces nos mueve de pensar que para el género femenino la A y para el masculino la O, yo en tigre, el masculino sería, perdón, el femenino sería tigra. ¿Ok? En jabalí, fíjense que jabalí termina en otra vocal que no es O. El femenino sería jabalí, jabalía, en todo caso, si le quiero agregar la A. Estamos como construyendo potenciales sustantivos basados en esa idea que nos sostiene siempre de que A para femenino y O para masculino, ¿no? Y en realidad, esos son los casos de menor frecuencia en español. Ya van a ver por qué. Igual caballo, ahí tenemos un heterónimo, una forma distinta para hablar del género contrario. De caballo, hablo de yegua, no digo caballa, digo yegua. Igual para título, héroe, heroína. Entonces, fíjense que si marcamos con nuestro resaltador, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos unos, ¿cómo se le denomina a esa, ina, morfemas derivativos sufijos? Estos son morfemas derivativos sufijos. Este no, porque este es un sustantivo heterónimo, una forma completamente distinta para hablar del femenino de ese sustantivo. Pero acá sí podemos ver otro morfema derivativo sufijo, ina, o acá también ina, y emperatriz,
también. Huesa, fíjense que aquí aparece por primera vez la A, el morfema de femenino clásico que siempre habríamos hablado. Y aparece Badela, aquí también, y aquí también. ¿Okay? Si contamos los casos, tenemos más formas, más variación, mejor dicho, para hablar del femenino que el clásico, el que es, ¿cómo le diríamos? El más normativo, que tiene que ver con la oposición del morfema flexivo gramatical de O para masculino y A para femenino. Ya habíamos hablado de estas diferencias. Acá tenemos otro caso, el cura para sacerdote, más de carácter individual, la cura, sanación. Le cambio el determinante, lo paso de masculino a femenino o inversamente y cambia completamente el significado de ese sustantivo que, por cierto, queda exactamente igual. Solo se está cambiando su significado por el tipo de determinante que está recibiendo. En este caso, acá un determinante masculino definido, singular, y acá un determinante femenino, singular. Continuamos con las oposiciones semánticas porque bajo estos criterios semánticos también vemos variación dentro de estas clasificaciones en torno al sustantivo. Ya lo decíamos hace poco, naranjo para árbol, naranja para fruto, pero también para el color, almendro para el árbol, pero almendra para el fruto, mango para el árbol y manga para una variedad de mangos, porque también algunos llamamos, tenemos los mangos, las mangas, ¿y qué otra? Aquí en el Huila hablan de mango, mangas. Ah, miren qué distinto, ¿no? Pero en mi variedad, manga es un mango enorme. Es enorme. Ustedes también, ¿ustedes son de dónde? De Neiva. ¿Y quién? Ah, pero tú sí lo tienes en tu representación. ¿Quién no lo tiene en la representación manga, en la representación de su variedad diatópica? ¿Quién no, cuando uno dice manga, no reconoce que hablamos de un tipo de mango, sino de otra cosa, que tú dijiste Cárdenas? Ajá. Ah, ok. Pero en tu variedad, la que tú usas todos los días, ¿tú tienes el referente manga? Ah, sí, perfecto. Muy bien. ¿Y tú? ¿Y tú eres de dónde? Pero ahí hay una, Eso es importante. Pero tú eres de dónde, repito. Ah, criada. ¿Dónde has vivido más tiempo? En distintas. Ok. ¿Y dónde has estado? ¿Dónde escuchas manga y se refiere a no la representas como una fruta? Ah, bueno. ¿Ven la diferencia? Es decir, que nosotros también clasificamos el mundo, dos objetos, por el tipo de variedad que trabajemos. No porque hablemos español colombiano, etcétera, vamos a dominar todas las variedades del español colombiano. ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí te entiendo, Luisa, pero lo que queremos aquí exponer es que ella no tiene la representación, que inmediatamente cuando uno está hablando del mango y de la manga, ella no tiene la representación, ¿cierto? No puedes ver qué tipo de mango es. En cambio, Cárdenas, los otros estudiantes sí saben y lo pueden describir, porque eso tiene que ver también con la variedad.
o sea, el tipo de español colombiano que ella usualmente utiliza. Ah, tú tampoco tienes la referencia del mango como fruta. ¿Y tú dónde has estado? ¿En qué parte del país? ¿Ah? Pero en Garzón no abundan mucho los árboles de mango, no. Es raro que se dé. Sí. Depende también de donde ella, de la zona. Claro, muy bien. Miren todo lo que hemos descubierto. ¿Por qué? Porque es que eh, esto es variación. Esto es variación. Y se da también por el uso que usualmente demos a las palabras dentro de la lengua. Ahí viene otra oposición, por ejemplo, huerto tengo un huerto en mi casa, un espacio pequeño para sembrar. Y huerta para los españoles es digamos, un terreno un poco más amplio, mucho más extenso. ¿A ustedes les tiene esa representación, huerto, huerta? ¿La tienen clara? Solo el de huerta, huerto no, claro. Porque es que a veces, por ejemplo, quienes hayan vivido siempre en un apartamento, la representación de huerta quizás la hayan visto solamente en los libros o en los videos, porque, bueno, ya eso es de lo poco común, no todos tenemos un huerto en el apartamento y qué bueno que lo tengan. ¿Y cómo lo llamaban? Le decían huerta, pero era pequeño. ¿Ve? Entonces, ahí están las sorpresas de la variación. Para esta variedad del español, huerta es extenso, mientras que para esta variedad huilense tolimense, huerta es una extensión más bien pequeña, más bien huerta es igual a huerto en esta variedad. Seguimos. Miren, por ejemplo, con la oposición celo y celos, por ejemplo. Eso es lo que corresponde a lo que llamamos polisemia, es decir, distintas acepciones para la misma unidad, aunque en este caso hay una diferencia porque aparece el morfema flexivo de número, en este caso plural. Entonces, piense en el caso de los pluralia tantum. Objetos que, como por ejemplo tenazas, pinzas, que se usan de manera indistinta tanto en plural como en singular. Pásame las pinzas, pásame la pinza. Sí, tienen una única forma tanto para singular como para plural. Y el otro ejemplo que aparece en Gómez Torregos es víveres, nupcias, y le había colocado estos sustantivos invariables, que también son en parte sustantivos invariables porque tienen una única forma, lo que lo cambia sería el determinante, en todo caso. Otro aspecto que distingue al sustantivo del adjetivo y de otras categorías gramaticales es la presencia de determinantes. Ya nosotros dijimos que los determinantes es una categoría funcional dentro de la lengua. Dentro de los determinantes tenemos los llamados artículos, los adjetivos demostrativos, los adjetivos posesivos, los cuantificadores que nos dan información de distinta naturaleza sobre el sustantivo al que determina. Entonces, el sustantivo, como pueden ver, siempre, casi siempre va a requerir de un determinante. En este caso, tenemos un artículo definido femenino, singular, la mesa. En el segundo caso tengo mi libro, que es un grupo nominal, y el determinante
es un adjetivo posesivo. Fíjense que los determinantes no solo son artículos, también son adjetivos. Y ese movimiento es también un adjetivo demostrativo. Ese movimiento, este movimiento, aquel movimiento son adjetivos demostrativos. A ver, ¿qué más podemos hablar? En el caso de este ejemplo, mucha belleza, poca belleza, mucha capacidad, mucha habilidad. Aquí tenemos lo que se llaman los cuantificadores, que en este caso son adverbios de cantidad de lo que estamos hablando. Algunos pueden ser de carácter indefinido, no sabemos cuánto. Otros sí tienen más que ver con la existencia, como lo vimos en aquella clase. Y otros tienen que ver con la cantidad. Entonces, acá tienen, por ejemplo, estas formas, mucho, muchas, muchas, cuánto, cuánta, cuánto, cuántas, tantos, tantas, tanto, tan. Estas formas plenas, así en su forma tal cual, sin apócopes, solo las admite el sustantivo. Una forma para que sepan distinguir entre sustantivos y adjetivos. Yo puedo decir, muchos amigos, mucha habilidad, mucha paciencia. Cuánta paciencia, cuánta habilidad, cuánta destreza, tanta paciencia, tanta habilidad, tanta destreza. Pero yo no puedo decir tan destreza, ¿sí? Y aquí sí voy a tomar mis marcadores, momento, para que podamos ver con nuestro lápiz esta diferencia entre el sustantivo y el adjetivo. Voy a escribirles acá inteligente para que veamos. Téngame paciencia. Pero tanto sí, claro. Es que son los llamados cuantificadores. Y voy a colocar por este lado bonito. El primero puede funcionar tanto como sustantivo como adjetivo. ¿Ok? El estudiante inteligente. El inteligente del programa llevó a cabo la investigación. No sé, no se me parece, no queda bien. Desde el punto de vista gramatical es aceptable, pero no semántico. Bien, ahora podemos decir, a ver, un sustantivo más claro. Paciencia. O también paciencia. O también otro sustantivo abstracto, verdad. Miren lo que pasa. Hagamos un pequeño ejercicio. A estos dos sustantivos le van a agregar estas formas plenas. Se las anteponen. Por ejemplo, mucha paciencia, cuánta paciencia, tanta paciencia. Ahora intenten decir con los sustantivos lo mismo. Intenten decir con estas formas plenas, combínenla con estos dos adjetivos a ver qué va a pasar. No podemos, ¿verdad? Porque esa es la gran diferencia desde el punto de vista de los cuantificadores, de lo que admite entre el sustantivo y el adjetivo. El sustantivo va a pedir formas plenas, completas, mientras que el adjetivo va a aceptar formas apocopadas. Por ejemplo, el adjetivo en lugar de muchas va a aceptar muy inteligente. En lugar de cuánto va a aceptar cuán inteligente es. Y en lugar de tanto va a aceptar tan inteligente. ¿Sí ven?
El adjetivo acepta formas apocopadas, el sustantivo no. El adjetivo no acepta formas plenas, las acepta solo el sustantivo. Y ahí nos damos cuenta, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el tablero sobre esto, entre sustantivos y adjetivos, para ver mejor esas diferencias. Vamos a escribir en nuestro cuaderno 5 sustantivos, los que ustedes quieran, y ahorita me los comparten, y 5 adjetivos. Entonces, concluimos luego de este ejercicio que el sustantivo va a aceptar siempre formas plenas y el adjetivo va a solicitar formas apocopadas. Veíamos en el caso de la palabra rosas, como con rosas, cuando decimos tan rosa, cuán rosa, muy rosa, ese rosa puede estar funcionando perfectamente como un adjetivo. Entonces acá tenemos una comparativa de cómo operan los cuantificadores frente a sustantivos, frente a adjetivos y frente a adverbios. Entonces, por ejemplo, en sustantivos tenemos mucho daño, tantos insultos, como pueden ver, las formas plenas se conservan, mientras que en el adjetivo tenemos muy buenos en lugar de mucho bueno, tan seguro en lugar de tanto seguro. ¿Sí ven? Que cuando intento anteponer formas plenas frente a adjetivos, la estructura se me convierte en una estructura agramatical. Y en adverbio pasa lo mismo, en este caso, tanto sustantivos, no, en realidad no pasa lo mismo, tanto sustantivos como adjetivos aceptan formas apocopadas. Muy, tan, muy cerca, tan lejos. En el caso de los adverbios. Ahora, límites entonces entre las categorías o fronteras entre adjetivos y adverbios frente al sustantivo. Así que no se puede hablar, por ejemplo, de mucho rápido. Por ejemplo, aquí rápido está funcionando como un adverbio. Cuánto lejos, tampoco, porque tiene también un cuantificador y cuando hablamos de cuantificador nos está hablando en este caso de distintas categorías, existencia, cantidad, etcétera. Entonces, estos dos elementos serían incompatibles. Ahora, como lo veíamos en el tablero con el caso de Rosa, cuando hablamos de rosa nos referimos a una flor, pero cuando le agregamos un determinante apocopado, en este caso una forma apocopada, nos podemos encontrar con que rosa ya está operando como un adjetivo, como tan rosa, cuán rosa, muy rosa. ¿Sí? Estos son los llamados casos de sustantivación. ¿Qué significa? En este caso es el efecto contrario, un sustantivo que adquiere matices de adjetivo según el determinante. Fíjense, por ejemplo, la sustantivación se da cuando un adjetivo adquiere cualidades propias de un sustantivo, admite formas plenas antes de él o antepuestas a él. Por ejemplo, en el caso de listo, listo fácilmente es un adjetivo, lo podemos entender naturalmente desde su naturaleza, pero me está aceptando una forma plena. Mucho listo, cuánto listo hay en clase. En ese caso, ese adjetivo se ha sustantivado. ¿Por qué? Porque incluso puede formar sintagmas nominales. Puede formar sintagmas nominales. ¿Y esto qué significa? Que ese adjetivo puede ser núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto en la oración. Salto, muchos saltos.
Entonces, esto es lo que se denomina que estamos ante un proceso de sustantivación. El adjetivo toma propiedades del sustantivo y puede ser núcleo perfectamente del grupo nominal y por tanto núcleo del sujeto. Bueno, entonces, como hemos visto, había una definición un tanto controversial con respecto al sustantivo que lo designaban como aquel nombre que designa objetos, personas, animales y cosas. Y hemos visto que por solo criterios de definición no es suficiente establecer las fronteras, para establecer las fronteras entre el sustantivo y el adjetivo específicamente, sino que se requieren mayores descripciones del tipo semántico y también restricciones de corte gramatical para saber cuándo una palabra está operando como sustantivo y cuándo está operando como adjetivo. Así que, citando a Leonardo Gómez Torrego, o a Gómez Torrego, esta concepción no tiene en cuenta los aspectos formales, sino que se apoya exclusivamente en criterios semánticos. Se concluye que el sustantivo se define mejor por su comportamiento formal. Y aquí es importante esto porque cuando ustedes estén analizando, realizando análisis gramatical y quieren saber si están frente a un sustantivo o ante un adjetivo, no solamente se lleven la impresión de que es un sustantivo porque designa a un aspecto de la realidad. Eso es una manera. También tienen que mirar si acepta determinantes, si los acepta con formas plenas, qué tipo de determinantes acepta, qué tipo de posición ocupa ese sustantivo dentro del grupo. Y así sabríamos con exactitud si es o no un sustantivo. Y bueno, la gramática didáctica busca superar la definición escolar basada solo en la idea de que el sustantivo es aquella categoría gramatical que designa cosas, animales, objetos, nombres, etc. Bien, con esta conclusión cerramos esta explicación en torno al sustantivo.